Muy buenos días para todos, vaya el cordial saludo a todos los chicos del octavo grado. Aquí les saluda el profesor Roberto, una vez más, prestos para dar continuidad a lo que es nuestra clase de ética del octavo grado, así es que espero que todos sigan bien. Vamos a retomar nuestro programa de estudio que tiene que ver con esta materia, espero que todos sigan bien. Hoy nos toca retomar, como les decía, nuestro programa de trabajo, nuestro planeamiento de estudio. En la página 108 del libro vamos a retomar un poco la lectura del libro de texto. Hoy vamos a transitar en la página 108, 109 en adelante. Y el tema, ustedes ya lo tienen ahí en pantalla, se titula El Estado. Vamos a hablar un poco de este tema muy importante, cómo está compuesto el Estado, qué es el Estado, cuáles son sus funciones. Y para ello ya seguidamente les muestro lo que tenemos ahí en el libro también a partir de la página 108. Hablamos primero de lo que son los poderes del Estado. Para que el Paraguay pueda organizarse, cumplir y hacer cumplir sus leyes, se ha dividido en tres poderes. Es decir, el Estado en el Paraguay está dividido o formado por tres poderes, a saber que son lo que aquí vamos a comenzar a definir. El primero de ellos es el poder ejecutivo, que tiene a su cargo el ejercicio, o sea, es ejercido por el presidente de la República. Principalmente es el jefe de gobierno y el jefe del poder ejecutivo. Otra función del poder ejecutivo es que, o sea, otra característica en este caso es que está secundado por el vicepresidente de la República, que también forma parte del poder ejecutivo. Ambos son elegidos por 5 años para ejercer sus correspondientes cargos. Eso es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, que el poder ejecutivo, como también ciertos otros cargos públicos, son electos, o los que son electos a través de la votación, duran en sus cargos 5 años en el gobierno. El presidente siempre es el jefe de Estado, o sea, el que dirige el poder ejecutivo, y puede nombrar o remover a sus ministros. También todos los ministerios, por ejemplo, Ministerio del Trabajo, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Agricultura, etcétera, son los que también conforman lo que llamamos el poder ejecutivo. Entonces, ejercido por el presidente de la República, secundado por el vicepresidente, ambos duran en sus cargos por 5 años, y también está compuesto por los ministros que conforman los diferentes ministerios dentro del Poder Ejecutivo, que son nombrados, o en este caso removidos o reemplazados, por el presidente de la República. Eso es lo que tiene que ver con el Poder Ejecutivo. ¿Cuáles serían los requisitos para ser presidente y vicepresidente, en este caso de la República? Según la Constitución Nacional, dice tener la nacionalidad paraguaya natural, es el requisito fundamental y primero para estos dos cargos muy importantes del Poder Ejecutivo. En segundo término, haber cumplido 35 años de edad es otro requisito fundamental, es decir, el presidente y el vicepresidente no puede ser menor de 35 años cumplidos, y como dice ahí en pantalla, de nacionalidad paraguaya. Estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Esto quiere decir que la persona tiene que ser consciente, tiene que estar en pleno uso de su razón, es decir, con sus 5 sentidos, obviamente, y que esté presto, cuerdo, despierto, como quieran llamarlo, para poder cumplir con esta función muy importante dentro de lo que es el gobierno de la República del Paraguay. Bien, el poder legislativo es el segundo poder, el segundo componente del Estado. El poder legislativo es ejercido por el Congreso de la Nación, es lo que entendemos como el Congreso de la Nación, y está conformada por una Cámara de Senadores que tiene 45 miembros, es la Cámara Alta, que por lo general ustedes ya habrán escuchado en algún momento dado
La Cámara Alta corresponde a la Cámara de Senadores, que es parte del Congreso y tiene 45 miembros. La Cámara Baja está compuesta por la Cámara de Diputados, que tiene 80 miembros en total, y lo que aquí se da un poco es que cada departamento de las diferentes regiones del país está por lo general representado por uno o por dos diputados dentro del Congreso de la Nación. Ambos, o sea, ambas cámaras o ambos grupos son electos también por 5 años en sus funciones. Eso es lo que tiene que ver un poco con el poder legislativo, cómo está conformado. ¿Cuáles son las funciones del poder legislativo? El poder legislativo tiene a su cargo la elaboración de las leyes. Esa es la función principal de lo que es el Congreso. Los senadores, los diputados tienen a su cargo tanto confeccionar, o es decir, escribir, para usar un término sencillo, promulgar las leyes que rigen la sociedad, en este caso nuestra sociedad paraguaya. Recibir juramento y nombramiento tanto de ministros como del presidente y vicepresidente de la República, es decir, el presidente y el vicepresidente juran ante el Congreso de la Nación, por lo general, y en algunos casos también otros cargos públicos de importancia también deben jurar para hacer cargo de tomar posesión de su cargo, digo bien, ante el Congreso de la Nación. Estudiar y aprobar el presupuesto de la nación, todo lo que tiene que ver con el uso de las arcas del Estado, de los bienes del Estado, cómo se presupuesta, dónde se va a invertir, cuánto se va a usar en cada uno de los estamentos, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, cómo se va a invertir el dinero en el Ministerio de Obras Públicas y en los demás ministerios. Todo eso lo define, lo resuelve, lo decide el Poder Legislativo. Aprobar o rechazar tratados con otros países. También el Parlamento el Poder Legislativo es el encargado de dar luz verde, por decir de una manera, a ciertos acuerdos que de repente se dan para relacionarse con otros países vecinos u otros países de otras regiones. Enjuiciar al presidente o vicepresidente en el caso, si ese fuese el caso. Alguna vez ustedes habrán escuchado, por ejemplo, el famoso juicio político. Recordarán que hace algunos años atrás, aunque ustedes son muy jóvenes todavía, hubo 2 juicios políticos a 2 presidentes de la República, porque en el concepto del poder legislativo no habían cumplido sus funciones como tal. Entonces muchas veces el juicio político se da preferentemente para decidir si el presidente o el vicepresidente deben ser removidos de sus respectivos cargos. Eso es entonces lo que tiene que ver con las funciones del poder legislativo. Pasamos ahora a analizar lo que es el poder judicial, el tercer componente del Estado, el tercer poder del Estado, el poder judicial, ejercido por la Corte Suprema de Justicia. Es un poco el ente que ejerce la dirección del Poder Judicial. Esa Corte Suprema de Justicia está compuesta por 9 miembros que ejercen su cargo también, como en los casos anteriores, por 5 años. El Poder Judicial, o los 9 miembros que conforman la Corte Suprema de Justicia, ejercen sus cargos también por 5 años. La función principal del Poder Judicial es hacer cumplir la Constitución y las leyes. O sea, lo que hace el Poder Judicial es un poco una especie de contralor, una especie de celador, de velar por el cumplimiento de las leyes, como también la correspondiente penalización cuando la ley no es cumplida como tal. Esa es la función principal del Poder Judicial, hacer cumplir las leyes. Aplica las leyes elaboradas por el Ejecutivo. Cuando el Ejecutivo, en congruencia con el Poder Legislativo, promulgan una ley, o directamente desde el Poder Legislativo, es el Poder Judicial el encargado de hacer cumplir y de poner en marcha dicha legislación, las leyes, los decretos que salen de los demás poderes del Estado. Juzga
y sentencia a quienes cometen un delito. Justamente porque su función principal es la de hacer cumplir las leyes. Cuando éstas no se cumplen, el Poder Judicial es el encargado, por ejemplo, de condenar a un delincuente, a definir cuál es la pena, cuál es un poco la condena ante los diferentes delitos que se cometen en la sociedad. El Poder Judicial es el encargado de hacer cumplir las leyes y también de ejecutar un poco la sentencia o la condena cuando esas leyes son infringidas. Bien, esta entonces es un poco una lección más corta que tenemos en el libro, un poco que tiene que ver con la descripción de los tres poderes del Estado, cuáles son sus funciones, cómo está constituido y cuáles son sus características principales. ¿Ok? Ustedes van a realizar la actividad que está en el libro en la página 110 y en la página 111 hasta la página 112. 110 hasta la página 112, entonces es la actividad que vamos a realizar en el libro. Entonces cuando lo tienen ustedes lo entregan en la plataforma como habitualmente lo hacemos. ¿Ok? Bien, de mi parte muchísimas gracias por su atención. Nos reencontramos en nuestra próxima emisión. Espero que todos sigan bien. Les envío un fuerte abrazo y que todos sigan bien. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias.